Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast del profesor Ángel Rosa sobre actualidad política en Puerto Rico. Como siempre, les agradezco que se unan a nuestro canal de YouTube. Seguimos creciendo como comunidad, que no solamente se suscriban, sino que también activen las notificaciones para cuando subimos estos videos, que ustedes lo sepan y los puedan aprovechar. E igualmente a las demás plataformas en las que estamos disponibles en Facebook y en todas las plataformas de podcast que hay disponibles a la fecha. Bueno, y entonces quiero continuar en estos primeros días del verano conversando con ustedes sobre temas que muy poca gente está eh, analizando o que tienen en el radar de cómo poco a poco se van alineando los planetas, porque esos que dicen que las elecciones están muy lejos y que falta mucho tiempo y que todo lo que se haga ahora no tiene repercusión en el 2028, pues yo creo que no entienden que el calendario político en Puerto Rico cambió dramáticamente, especialmente después del verano de 2019, y que desde el mismo comienzo del cuatrienio hay luchas internas y alineaciones en los partidos políticos para prepararse para el año electoral. Entonces hoy quiero conversar con ustedes sobre lo que veo que está sucediendo en ambos partidos. En el Partido Popular Democrático, que es el principal partido de la oposición en este cuatrienio, y en el Partido Nuevo Progresista, que es el partido de gobierno. Para otro episodio posterior vamos a analizar lo que está pasando en los dos partidos pequeños incipientes, Proyecto Dignidad y el desaparecido y el que está tratando nuevamente de resurgir, Movimiento Victoria Ciudadana, y el Partido Independentista Puertorriqueño. Es interesante cómo la dinámica de las consideraciones que se tenían, o por lo menos las apariencias de consideración que se daban al interior de los partidos políticos en Puerto Rico en el primer año del cuatrienio, han prácticamente desaparecido en el PNP. Y apenas con 6 meses en el poder, todas las controversias que se han suscitado alrededor de Jennifer González y de su gobierno, que la mayoría de ellas han venido de adentro del PNP, en cada nombramiento, en cada confirmación, en cada movida de su administración con respecto del problema de la inmigración y de los arrestos federales, o por ejemplo de la congelación de fondos federales, la mayor parte de los disparos han venido del propio PNP o de la legislatura, donde está Tomás Rivera Chats, o de otros sectores que todavía resienten la primaria contra Pedro Pierluisi. Y eso ha ocurrido recientemente porque una de las figuras que se ha radicalizado y que ha abandonado su tradicional postura de ser un portavoz de quien quiera que estuviera dirigiendo el Partido Nuevo Progresista, que es el ex legislador y ex presidente de ese partido, Leo Díaz, eh, se ha no solamente radicalizado, sino que ha sido la punta de lanza para generar una respuesta interna en el Partido Nuevo Progresista de los grupos insatisfechos con la gobernadora y de la facción que se quedó fuera de los círculos de poder con el resultado de las primarias, con el resultado de las elecciones generales. Recientemente Leo, en su podcast que tiene igual que este, pero con muchísima aceptación en corto tiempo, porque las cosas que está diciendo ahí nadie se imaginó que Leo Díaz las iba a decir jamás en su vida, pues Leo no solamente que dirigió un ataque directo a la gobernadora, como ya acostumbra hacer, y le tildó de muchas cosas, sino que además dijo que él no iba a votar por Jennifer González si ella fuera la candidata de su partido a la gobernación en 2028, y además que se arrepentía
de haber votado por ella y le pedía excusas al pueblo puertorriqueño. Inmediatamente esas declaraciones dieron la vuelta y se generalizaron por todas las redes sociales. Pues porque si lo dijera cualquiera que sea un ex candidato o que está en otro partido político, bueno, pero que lo diga alguien que presidió el PNP, pues genera mucho impacto. Además, Leo era en otros tiempos una figura que era incondicional del PNP. ¿Qué ha pasado ahí? Él sabrá y Jennifer sabrá. Pero ciertamente él está sirviendo de fuerza demoledora para la figura de la gobernadora al interior del PNP. El trabajo que está haciendo, que es un trabajo quirúrgico, muy bien eh, dirigido y diseñado, está fundamentalmente hecho para restarle apoyo a la gobernadora en su partido. La gobernadora rompió la regla de oro de la política puertorriqueña al retar a un gobernador incumbente bajo la premisa de que ella tenía mejores posibilidades de triunfo que él. Y eso no se lo va a perdonar nunca un sector del PNP en el que Leo está identificado. Pero le quedaría muy difícil a Pedro Pierluisi, a pesar de todos los ataques velados que ha estado haciendo, o le quedaría aún más difícil a un Tomás Rivera Chats, a pesar de que ha sido la fuerza contendora de la gobernadora al interior del gobierno, a abrir fuego de una manera tal que lo que busca es básicamente que miembros del corazón del rollo del PNP tomen la decisión de abandonar a la gobernadora desde ahora, tan temprano como los primeros 6 meses del gobierno. Eso va a tener un mayor o menor efecto, pero si usted se pone a pensar que los primeros meses de un gobierno casi siempre son los más positivos, casi siempre son los que generan el mayor respaldo, y que en la medida en que va avanzando el cuatrienio y la gestión empiezan a generarse los conflictos que van haciendo que gente que en un momento han sido leales o están alineados comiencen a buscar otra tienda, pues ciertamente el que un expresidente del PNP diga yo me arrepiento, pido perdón y no voy a votar, pues es una especie de llamado de acción al interior del partido que estoy seguro que algunos van a escuchar. ¿Cuántos? Eso ya es especulativo. Pero Leo, por ejemplo, sabe, y él lo ha dicho públicamente, que él no tiene realmente una carrera política que buscar ya a esta altura. Pedro Pierluisi no tiene realmente un futuro político. Pedro Pierluisi es ya una figura descartada de la política puertorriqueña. Así que lo que tiene que pasar en el PNP es quién va a llenar el vacío que se va a producir si el movimiento en el que Leo colabora y está desencadenando dentro del partido tiene éxito. Entonces aquí hay básicamente pocas opciones. Una opción podría ser, y algunos lo han planteado, el propio Rivera Chats. Yo pienso que esa no es en este momento, ¿verdad? La opción principal. Yo pienso que la figura que tiene el PNP, que en este momento tiene unas mediciones más positivas de entre todos los miembros de ese partido en la opinión pública, es el alcalde de San Juan, Miguel Romero. Y pienso que si usted observa cómo Miguel Romero se ha ido moviendo estratégicamente durante estos meses, pues se da cuenta que el alcalde sabe que este es su momento. No es solamente el tema de aquella aparición junto a Pierluisi en el famoso desayuno del mangú y de los 3 golpes, que ya de por sí fue una especie de declaración pública, ¿no? De aquí hay un sector que se está organizando, sino las cosas que Romero, que ha sido muy exitoso políticamente en San Juan, en cooptar y básicamente incluir dentro de su plataforma política
parte de la militancia y de las estructuras de lo que en una época fue el Partido Popular Democrático en la capital, pues usted se va a dar cuenta que Romero está a paso firme y aunque disimuladamente piensa él, eh, organizando las actividades de acuerdo a sus intereses, que yo creo que son aprovechar el momento. El momento para él es en esta próxima elección. Si decidiera quedarse en San Juan un cuatrienio más para esperar un mejor momento político, pues le va a ocurrir lo que le ocurrió a Jorge Santini, que nunca pudo salir de allí y eventualmente fue derrotado, porque bueno, llega un momento en que el- los réditos, la ganancia de la gestión comienza a ser negativa, la ganancia política, quiero decir. Fíjense, lo último que ha hecho Miguel Romero es muy interesante. Él tiene este estilo de irse a lugares visibles, públicos, casi siempre restaurantes, con personas notables de la oposición o de grupos políticos importantes en San Juan y tomarse una foto y subirla en las redes. Lo hizo con Juan Zaragoza después de las primarias y generó toda aquella especulación de que Zaragoza iba a ir al municipio de San Juan. Terminó en el grupo de transición de Jennifer González, donde tampoco fue eh, nombrado en ninguna posición de relevancia. Se dijo que Zaragoza iba a estar de lleno en la administración de San Juan, tampoco lo estuvo, ni lo estará, pienso yo. Eh, Luego vino la foto con Rivera Schatz y Pierluisi más recientemente, y ahora se ha tomado una foto con una figura que aunque no es del liderato máximo de ningún partido, es una figura relevante porque es un ex legislador popular que por décadas mantuvo el control político en uno de los precintos de San Juan, Luis Raúl Torres, que inclusive llegó a ser presidente interino del Partido Popular en San Juan, pero que se desafilió del Partido Popular por diferencias en el pasado cuatrienio con Tatito Hernández y con la dirección de la Cámara, y cuando muchos pensaban, porque es de la vertiente soberanista del Partido Popular, que iba a lograr eh, un aterrizaje en el movimiento Victoria Ciudadana o en alguna otra colectividad, tuvo que optar por una candidatura independiente que a todas luces era cuesta arriba, por su factor reconocimiento, para empezar, y por los recursos que son necesarios en términos económicos para usted lograr una candidatura independiente exitosa en el país. A menos que usted sea Eliezer Molina, que es una de las caras más conocidas en este momento del panorama político de Puerto Rico, para bien o para mal de quienes lo conocen. Es muy difícil lograr ese factor de que todo el mundo tenga una opinión sobre usted y por lo menos conozcan de su gestión. Pero Luis Raúl le sirve a Miguel Romero para mandar dos mensajes. Primero, que eso que llaman la refundación del Partido Popular no está funcionando y que los populares que se han ido no están regresando. Ese es un mensaje poderoso porque después de todo, con quien Miguel Romero se va a enfrentar si decide finalmente ser el candidato a la gobernación y logra la nominación, es con Pablo José Hernández, el comisionado residente, que ha encaminado a esta llamada refundación con la idea de que el Partido Popular eh, retome el espacio político que abandonó y que los que habían abandonado la tienda regresen. Así que ese es el primer mensaje. Y el otro que le permite enviar es un mensaje también muy interesante, porque Luis Raúl Torres, aun si supusiéramos que sigue siendo en el fondo un popular, es un popular disidente y lo ha sido siempre durante toda su carrera política. Era soberanista, fue de los que se opuso al IVA cuando Alejandro García Padilla, fue de los que se opuso a la privatización de la electricidad cuando los populares estaban alineados con la privatización, cosa que ya se nos ha olvidado. Es decir, siempre fue una voz disidente. Y por lo tanto, era una voz respetada de la izquierda sindical en el país,
Lautier y otros movimientos sindicales alineados con la izquierda en Puerto Rico, y de ese electorado realengo, yo le llamo, desafiliado, que anda en búsqueda de opciones. Nadie puede pensar que se puede ganar la gobernación desde el PNP nuevamente con la comodidad que lo hizo Jennifer González, porque primero el balance del cuatrienio, si llegara a sustituirse a Jennifer González, va a ser muy negativo con la cantidad de figuras del PNP que salen diariamente a hablar mal de la gobernadora. Fíjense que la principal oposición del gobierno es el PNP mismo. Y por lo tanto, van a necesitar el que sea candidato en el PNP votos de afuera. Y Luis Raúl Torres, a pesar de que no tenga un alto factor de reconocimiento, le permite, sobre todo en la zona metropolitana, donde ya sabemos que hay una concentración de ese voto flotante o de ese voto desafiliado de partidos políticos, o de ese voto que no vota íntegro, pues identificar a Romero. No es que Luis Raúl Torres le vaya a reclutar gente, que yo pienso que no es el objetivo, es que le permite a Romero proyectarse como alguien que cruza las líneas, que puede tener una relación cercana con personas que no están en su movimiento, en su partido, y por lo tanto baja un poco esas defensas de la afiliación política que necesita bajar quien quiera que sea líder del PNP y candidato en las próximas elecciones. La gobernadora anda haciendo lo propio. Es decir, la gobernadora anda de gira con alcaldes del Partido Popular y sacando videos y audios de alcaldes populares elogiándola y reuniéndose con figuras de la oposición, que no es otra cosa que esa misma búsqueda, porque todos están leyendo los mismos números. Es decir, que esta movida que se está dando en el PNP contra Jennifer González, que ya no se puede soslayar, tiene dos avenidas. La avenida de demolición de la figura al interior del partido, de eso se está encargando Leo, y la avenida de la proposición de la figura alterna. Y en este momento, con estructura, con dinero y con proyección política, el único líder que le queda al Partido Nuevo Progresista es el alcalde de San Juan. Siempre en algunos círculos se habla de la figura del exsecretario de Hacienda Francisco Párez, que está ahora en televisión y que ha ido asumiendo unas posturas más presentes mediáticas como una figura también de futuro. Y no habría tampoco por qué descartarlo, sobre todo porque la mejor parte que lleva la figura de Francisco Párez es que es una figura joven, en oposición de otra figura joven como es la de Pablo José Hernández. Pero se necesita mucho más que exposición mediática para usted ser candidato a la gobernación. Se necesita echar raíces al interior de un liderato político, y eso se fragua en la lucha política, ya metido de lleno en el partido. Y por ahora Párez ha escogido el mantener una distancia de esa otra actividad que es fundamental. Así que quería compartir con ustedes este análisis de cómo van las cosas en el PNP, y en el próximo video, que ya estaremos más cerca de la fecha cumbre para los populares, que es el 25 de julio, pues entonces hablaremos de la refundación popular. Seguimos mañana.